Martes 13 de noviembre de 2012. Como te dije que haría, yo voy a continuar leyéndote la redacción de este cuaderno. Asunto CAG 6 7 5 horas 02 minutos. Ayer me vi impulsada a prestar atención al espectro electromagnético y a familiarizarme con sus distintas longitudes de onda y frecuencia. Y quizá hoy pueda dar por finalizada esa comprensión inicial, pero intuía que igualmente que me sería imposible detallarte la fenomenología y la no fenomenología de mi trastorno sin conocer la lógica de mi sistema nervioso, igualmente me sería de especial ayuda estudiar la lógica de la naturaleza de la luz y de la oscuridad a la hora de focalizarme sobre nosotros, los seres humanos y los hombres. Tú eres un ser humano y Pilar lo es, que G no, y la crisis la estamos causando mayormente los hombres. Y por G me siento inclinada a considerar que si del encéfalo podemos extraer conclusiones, la piedra de la locura a él habría que extraerse la del cerebelo, porque otra razón no íbamos a encontrar, y perdóname la ironía. Pero este orden de exploración que a mí me compromete, el de la precisión de mi propia prognosis, que quiere decir pronóstico, no es menos necesario para la comunidad de los seres humanos, nuestro pueblo del devenir, que lo que le planteaba a Sarabanda en relación al coloquio de la UNAM, donde el profesor López Otín adelantaba la necesidad de la defensa. Atención, adelantaba la necesidad de la defensa de los derechos de la universidad por la población civil. La población civil, bajo mi punto de vista actual, va a tener que aceptar comprometerse en una revolución de sí misma, si desea siquiera preservar sus derechos actuales. Y también la investigué a ella, aunque reconozco que no en profundidad, para procurar entender su si Dios lo quiere, al que luego, además, misteriosamente añadió: si Dios lo quiere y su salud se lo permite, es decir, que fue del mitos al logos salvando más de 2500 años de historia en un solo segundo. Ella que también guarda relación, como el profesor Álvarez Falcón, con la pedagogía, a quien voy a pedirle encarecidamente que preste atención, para que pueda, igualmente como yo, redireccionar su pensamiento a través de su obra. Realidad, arte y conocimiento. Algo sencillo, por otro lado, ya que ese libro existe en nuestra biblioteca pública porque yo lo solicité, pero que en su juventud se ubicó en torno a la JOD, es decir, las juventudes obreras cristianas, que yo lo que digo es que si Dios lo quiere, no lo quiere el azar, que no es nadie, que es nadie, que eso es nadie. Y luego yo, pues sí, cuando ella terminó su exposición la aplaudí a rabiar, que igualmente había aplaudido a los dos expositores todos y no como mi compañero de asiento. Imagino que un profesional de la salud mental, porque este se dedicó a jugar con su teléfono móvil como si fuera un adolescente, y como poco había nacido el mismo año que tú, tras la intervención de la catedrática de fisiología, con la que se mostró de lo más dispuesta a reír, porque como las moscas tienen alas y vuelan, y como las moscas tienen alas y vuelan, tú ya me entiendes, y a rabiar porque no sé. Y yo le estoy agradecida por todos los amaneceres de los que ahora puedo disfrutar, gracias a que existe este extraordinario circuito deportivo al otro lado de la carretera, porque yo lo que observo lo observo mayormente en mi medio, y este lo es. Y creo que la ciudad que contemplo es producto de su amor por ella, porque ella, presiento, que se siente unida por la médula a su comunidad
igual que yo me siento unida medularmente con el progreso de las nuevas generaciones de seres humanos, de ese pueblo de humanistas en un mundo de humanismo, donde el hombre y la ley del hombre será un asunto del ayer. Pues ahora es a la banda, porque es como lo siento yo a él. Igual que tú sabes que a ti te siento muy especialmente con Vivaldi, con parte de la primavera y con todo el intenso movimiento del invierno, y a él no puedo sentirle ya así. La sarabanda de la suite número 4 de Johann Sebastian Bach, que quizá reconozcas si un cine te reclamó para la sonata de otoño de Bergman. Ahí existe un instante muy curioso, porque hay un personaje enfermo. No sabemos qué trastorno sufre, solo que fue recluida por su madre pianista en una residencia. Probablemente se tratase del síndrome de Rett, y Bergman es un realista, y por un momento la hermana mayor nos explica que la enferma olvidó su enfermedad durante ese solo instante. El por qué enfermó: por el olvido del amor y el abandono, y lo que tuvo el poder de sanación, o si la alcaldesa lo prefiere, de salvación, el conocimiento del amor más allá de uno y los suyos. Porque, no diré su nombre porque a él no le gustaría, pero para aprender sobre algo debe haber un cese completo de condena o justificación, y donde hay un interés propio no hay amor, y cuando hay amor hay belleza y verdad. Buenos días, querido profesor. He decidido acompañarme de tu Guernica, de Miquel Laboa, y enseguida un miércoles 14 de noviembre del 2012. Asunto GUA 78. Antes, un mensaje a ti mismo. Dice que era las 15:16 del día anterior. Yo leí tu carta con el sonido de tu trabajo sobre tu escultura. Marinette en Guernica como fondo musical es lo que se va a escuchar igualmente. Y hablé desde mi naturaleza sobre ella y sobre la disidencia y la contracultura. Y te leo el guante que le arrojo yo a mi ayuntamiento, a su alcaldesa, pero si no quieres que tu trabajo sea visible, pues no. De todas formas, yo mi voz no la pienso esconder porque mi palabra es mi libertad. Luego, ya es por la mañana y son las 4:58. Creo recordar también que nuestra alcaldesa menciona su contento y el de la comunidad por poder contar a Avilés en el siglo XXI con un centro cultural acorde a una ciudad del siglo XXI y con el que ni se había soñado y que solo la casualidad hará posible. Contar con un centro cultural acorde a una ciudad del siglo XXI y, sin embargo, demostrarnos ella contar con una mentalidad claramente anclada al "y si Dios lo quiere" del oscurantista medievo. Hoy, ayer, donde yo misma hace un año pude escuchar, gracias a esta globalidad, al doctor Manel Steyer y entender lo que nos está explicando sobre el síndrome de Rett y sobre la importancia de liberarnos todos de la mentalidad oscurantista de la que muchos aún somos prisioneros. Rett en honor, como era lo habitual hasta Néstor y Guillermo, al médico que en torno a los años de mi fecundación y posterior nacimiento, 1967-1966, el síndrome de Rett, da nombre al síndrome del que se percata porque Dios lo quiso. Pregunto, los afectados por este síndrome, entre los que figura un desconcertante 20 o 30%, quien no parece sufrir la mutación en el brazo largo del cromosoma X, en la posición de MFP2, según la Enciclopedia Popular, que es esa la aproximación primera a la que cualquier usuario mundial accede, a
ayer, hoy, donde yo misma puedo conocer que de ello se deriva que la proteína metilocitosina del enlace 2. Y en cuanto leo metilo, comprendo parte de la información a la que se refería Manuel Esteller hace un año, cuando habló de interruptores bioquímicos, es decir, que ese gen que elabora esa proteína lo hace, en este caso, en escasa cantidad, que no es la necesaria para desactivar otros genes que siguen siendo transcritos y que no cesan cuando sería lo conveniente. Es decir, que los huesos de nuestro cuerpo sistemáticamente un día dejaron de alargarse es debido a esa forma de interrumpirse la transcripción de determinados genes que eran los encargados de provocar en nosotros ese crecimiento. Es así como yo le entendí a él la importancia de los interruptores bioquímicos y luego lo que dice Carlos. Y yo prefiero llamarle así y no Carlos Otín como ella, que la vida no necesita ideologías, que la vida lo que necesita es comprensión para entender lo principal, que estamos hechos de moléculas, y que la enfermedad son moléculas en mal funcionamiento, que es esta la mentalidad correspondiente a un siglo XXI, donde cualquiera de nosotros debería haber hecho por conocer, o al menos habérselo planteado, el origen del universo, y para poder intuirlo solo hay que pensar en un átomo, en lo que suponemos nosotros el tamaño de un átomo, que las moléculas es de lo que están compuestas. Y a continuación, en una abstracción semejante a millones de veces inferior a ese tamaño, una abstracción semejante a millones de veces inferior al tamaño de un átomo, que es donde actúa la singularidad del principio que Einstein, una mentalidad del siglo XX, hace posible concebir. E igualmente yo entiendo que hay esperanza para la madurez de los afectados, generalmente hembras, por el síndrome de Rett, porque no es impensable que en un futuro las neuronas que se detuvieron logren la estimulación necesaria para su maduración, que de 1966 a 1999, donde surge esta primera hipótesis de la ruta en la que interviene MECP2, transcurren 33 años. Que si ahora estuviera aquí mi madre conmigo, enseguida la escucharía cantar como cuando jugábamos en la cocina del bingo, la edad de Cristo. Pero ayer pensaba que mis padres tuvieron su vida y tuvieron su muerte. Y para mí esa muerte significa un mutismo al respecto. Y yo de mis padres no tengo nada que hablar. Y por eso agradezco el planteamiento existencialista de la sonata de otoño de Bergman, porque cualquiera de quien sospechemos que la herida en el lugar de la confianza guarda una relación intrínseca con ese tipo de dramatización estética de una profundidad abismal, no necesariamente debería hablar de sí mismo en relación a su madre en este caso, para poder mirar abiertamente a esa herida, sino experimentarla a través del doloroso diálogo, fluir de las conciencias, de esos personajes que se desnudan tan desgarradoramente, y que esta función también forma parte de la educación a través del arte. Luego, otro pensamiento era que si, como dijo Heidegger en la explicación del fragmento número 50 de Heráclito referente al logos, estar es ser presente. La conciencia es tener presentes, como estando y siendo presentes, cada instante del presente, nuestros principios, como poco y para comenzar, que son comunes. Y luego, ¿a qué revolución civil me estaba refiriendo? A la de cada uno en cada uno, la del ser por el ser. Y es que ese mensaje que transcribo en rojo, quien no sé todavía si sucede igual que en el caso de la hoja verde, que la hoja yo la veo verde porque del espectro de la luz visible es la longitud de onda de lo verde, lo que las moléculas de la hoja
no absorben y por el contrario reflejan. Se trata de John, al que cuando yo le hablo del trastorno esquizoide de mi propia naturaleza, él reconoce en su propia naturaleza. Y John nació el mismo año en que mi padre nació, y hasta ese momento de Donostia ha vivido, como ha soportado la vida sin saber siquiera que formaba parte de una comunidad mundial de anacoretas entre comillas fenomenológicas, que es como nos convoca Derrida a existir en el capítulo 2 de sus políticas de la amistad, políticas de la amistad, como la comunidad de aquellos que no tienen comunidad, los amantes y los amigos de la soledad, los filósofos nuevos, no filósofos, que iremos llegando para pensar lo nuevo y lograr hacer convivir en paz incluso la contradicción y no negándola, porque de la positividad negadora y de la negatividad afirmativa que yo te mencionaba hace algunos días aún no hemos hablado, pero yo intentaré explicártela, porque esas son las herramientas de la revolución interior. Que tengas muy buenos días, y hoy he sentido que lo serán, y cuídate mucho, querido profesor. Y un día más, que es el correspondiente a hoy, al día tras la huelga general, la nueva huelga general, que verdaderamente yo encerrada aquí no experimenté. Asunto CGU 89. CGU. Hora 5 horas 01 minutos de la mañana, siempre del amanecer. Orden, rutina, conciencia y cariño. Esto declara que es el teatro el director de escena de Fanny Alexander, 1982. Alexander es todavía un niño, pero un adicto a la mentira, aunque Berman, a través de él, nos quiere hacer pensar en el fantasma de la culpa. De los sentimientos de culpa, declarará Berman en una de esas raras ocasiones en que concede una entrevista: no puede librarse uno, pero sí de la conciencia de culpa. Yo me lo propuse a través de un método, el de convertirme en el mejor de mi profesión, y Berman, como yo todas las mañanas, comenzó a levantarse a la misma hora, temprano al amanecer, debiéndose a una rutina, organizando su vida, la existencia, y la hora que hace que pronuncia el psiquiatra de la vida de las marionetas son las 5 de la mañana, la hora a la que ese hombre se levanta todos los días mientras su mujer aún duerme. Y como yo, Berman, como yo, y Nietzsche, y Derrida, y Kafka, y Kierkegaard, necesitaba de la soledad, pero también del amor. Y donde hay amor, dice este maestro, al que no nombraremos en virtud de su deseo de que no exista la autoridad. Y donde hay amor hay belleza, libertad, bondad, justicia, y haz lo que quieras porque será correcto. Pero nosotros no llamamos amor a los celos, al odio, a la diversión, a la emoción, al sexo, al placer, ni llamamos pasión a la lujuria. En De la vida de las marionetas, 1978, se habla del sistema nervioso. ¿Tienes depresión? Se dice, pues camina, es lo que la salva. Y yo ahora afirmo, y sé sistemático. Y repitámoslo como otras cosas que me veré obligada a repetir muchas veces hasta que se impriman, realmente sí, en la memoria de los circuitos del sistema nervioso. La realidad es sistemática, y una propiedad sistemática es la de la estabilidad, porque el cerebro, entre comillas, no puede vivir continuamente en conflicto, porque si no se vuelve neurótico, psicótico y persigue todo tipo de ilusiones.
No, no fue un retroceso, ahora te lo explico, pero si es cierto que deseas aprender, debes no condenar a lo que observas. Y entiende lo siguiente: obedecer a cualquier clase de autoridad, a cualquier tipo de expertos profesionales en el interior no físico de uno, sino psíquico de uno, destruye la integridad de la propia percepción, y la atención es como un fuego. En eso yo afirmaba el primer día en que nos reunimos, entre comillas, con Pilar, que era seria, que era lo bastante seria. Debemos aprender a vivir con el sufrimiento, aprender a ponerle una atención completa, no velarlo con palabras, ni con alguna clase de esperanza especulativa, sino realmente vivir con él, reconociéndolo, sin volverse morboso, sin escapismos. Los espectáculos, el deporte, las religiones, la católica, la musulmana, el fútbol, la hindú, no son unos más santos que los otros. Sin medicación, negadores positivistas del dolor, aprender a convivir con el sufrimiento para conocer realmente quién nos lo está provocando. Y en ese sentido la atención en sí misma es como una llama. Pero yo esto no te lo repito porque es la primera vez que sé que te hablo de ello. Y yo te explico que fue así como mi sufrimiento cesó. Y ahora te estoy demostrando que mi confianza es inquebrantable. Tú sabes bien que no has tenido que hacer algo para que yo esta vez superara el conflicto, entre comillas, que nadie lo ha hecho, que me sostengo confiada en la acción y en el amor. Así que yo te hablé de esas mujeres y te hablaré más allá de otras. Entes ficticios a los que no podemos dañar. Ficticios en el sentido en que el teatro también lo es, pero para Berman el teatro significaba el matrimonio, mientras que el cine él lo comparaba con un amante, igual a los vivos con los inteligentes y a los ignorantes con los muertos, explicando irónicamente que esa es la diferencia entre unos y otros y que es la ironía lo que nos separa de los Asperger. Quizá pueda hacértelo comprender, pero no. Yo todos los días no sería capaz de sentarme tranquilamente a ver una película. Y yo lo que hago es luego, al regreso, mientras transcribo esto, todavía esas fichas, puesto que todavía no he reunido esos 5 euros que me son necesarios para un cuaderno. Hacer las dos cosas al mismo tiempo, que no quiere decir que luego los cuadernos no vayan a contener errores absurdos. Lapsus, como los llamará Freud, uno de los que dirigió el destino de la humanidad y extraviándolo mucho. Y tú no debes pasar por alto ese destino, porque sigue en pie un experimento que te voy a proponer. Un experimento neurocultural y científico. No, yo no puedo saber si esa hija miente, si la escena te lo describió su madre mientras nosotros escuchamos la slavante de la suite número 4 de Johann Sebastian Bach es una invención suya destinada a herirla en su confianza. Pero me llama la atención que en el síndrome de Rett el interés social se pierda en la temprana infancia y parezca recuperarse entrando en la pubertad, precisamente porque a algún especialista en la materia yo le escuché hablar de esa especial desconexión en todos y cada uno de nosotros con respecto a las hormonas relacionadas con la sexualidad. Pero sé al respecto lo que sé por mí y por otros individuos, que desde luego nunca te voy a comentar tratándose de la Vilesna exclusiva porque ya habrá un mejor momento, y no todos los cuadernos los voy a editar. Y lo que me llamó tan poderosamente la atención fue en esa escena el manejo de las emociones humanas, pero también la posible verosimilitud del tipo de síndrome de la afectada que Berman podría estar reproduciendo, puesto que el contacto con las clínicas tuvo Berman, y ya le vamos conociendo. Bueno, es mi hora. Te deseo que te sientas bien. Anoche pensaba en ti, aunque no pensando.
atención adelantaba la necesidad de la defensa de los derechos de la universidad por la población civil. La población civil, bajo mi punto de vista actual, va a tener que aceptar comprometerse en una revolución de sí misma, si desea siquiera preservar sus derechos actuales. Y también la investigué a ella, aunque reconozco que no en profundidad, para procurar entender si Dios lo quiere, al que luego, además, misteriosamente añadió: si Dios lo quiere y su salud se lo permite, es decir, que fue del mitos al logos, salvando más de 2500 años de historia en un solo segundo. Martes 13 de noviembre de 2012. Como te dije que haría, yo voy a continuar leyéndote la redacción de este cuaderno. Asunto CAG 5 horas 02 minutos. Ayer me vi impulsada a prestar atención al espectro electromagnético y a familiarizarme con sus distintas longitudes de onda y frecuencia. Y quizá hoy pueda dar por finalizada esa comprensión inicial, pero intuía que igualmente que me sería imposible detallarte la fenomenología y la no fenomenología de mi trastorno sin conocer la lógica de mi sistema nervioso, igualmente me sería de especial ayuda estudiar la lógica de la naturaleza de la luz y de la oscuridad a la hora de focalizarme sobre nosotros, los seres humanos y los hombres. Tú eres un ser humano y Pilar lo es, que G no, y la crisis la estamos causando mayormente los hombres. Y por G me siento inclinada a considerar que si del encéfalo podemos extraer conclusiones, la piedra de la locura a él habría que extraerse la del cerebelo, porque otra razón no íbamos a encontrar, y perdóname la ironía. Pero este orden de exploración que a mí me compromete, el de la precisión de mi propia prognosis, que quiere decir pronóstico, no es menos necesario para la comunidad de los seres humanos, nuestro pueblo del devenir, que lo que le planteaba a Sarabanda en relación al coloquio de la UNAM, donde el profesor López Otín adelantaba la necesidad de la defensa, ella que también guarda relación, como el profesor Álvarez Falcón, con la pedagogía, a quien voy a pedirle encarecidamente que preste atención para que pueda, igualmente como yo, redireccionar su pensamiento a través de su obra Realidad, Arte y Conocimiento. Algo sencillo, por otro lado, ya que ese libro existe en nuestra biblioteca pública porque yo lo solicité, pero que en su juventud se ubicó en torno a la JOD, es decir, las juventudes obreras cristianas, que yo lo que digo es que si Dios lo quiere, no lo quiere el azar, que no es nadie, que es nadie, que eso es nadie. Y luego yo, pues sí,